Hola, ¿cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy vamos a regresar al mágico mundo de color. Y es que en las últimas horas se hizo viral un artista que hace Photoshop para que personajes de Disney vengan a la vida real en sus fotografías que comparte en Instagram y convivan con él en su vida cotidiana. Haciendo la investigación descubrí no solamente una cuenta, dos cuentas de este tipo que por supuesto te voy a recomendar, así que quédate conmigo y vamos a verlos. Vamos a necesitar la pantalla mágica. La primera cuenta que te voy a recomendar es Samuel MB1991. Él es maestro de primaria, también tiene el hobby de ser actor y director. Y la primera publicación que yo le vi de este tipo es del 16 de septiembre del 2015. Tiene más de 55,000 seguidores en Instagram. Y ahora vamos a ver de lo que les estoy hablando. Aquí está en la playita con Leo y con Stitch. Pero lo que me impresiona mucho es la calidad de sus photoshops. No solamente se dedica a animar los personajes, sino que les mete todas las luces y las sombras para que parezca que están de verdad junto a él. Aquí tenemos a Hércules jugando en la en la piscina con Phil, con Pegaso y con Megara. De verdad el trabajo, o sea, se ve hasta la transparencia de Hércules abajo del agua, las sombras sobre la colchoneta. O sea, sí está muy cañón su trabajo. Peter Pan y los niños perdidos. Ay, qué bonito trabajo. Vean las sombras de los árboles sobre los personajes también. Hades con Penny y Pánico. Aquí empieza a haber un poco de humor, ¿no? El ventilador le apagó la llama. Por supuesto con Mulan y con sus amigos. Un cuerpo de reina comiéndose su plato de espagueti. No, bueno, es que de verdad este cuate, además los títulos, 3 son multitud, es sumamente ingenioso. Además de que la fotografía está muy bien tomada, la animación de los personajes está muy bien hecha, las sombras se adecuan perfectamente al lugar donde él está. Es una joya. Esta es una cuenta de Instagram que ustedes quieren ir a seguir. Tiene más de 55,000 seguidores ya, y hoy en la mañana tiene 53,000, o sea, va como espuma. Depilando a Gastón. Esta foto es la más tierna del mundo. Es Simba de grande y Simba de bebé, con él y con su gatito. ¿Qué le estará proponiendo Jafar? En los pequeños dálmatas. Pero vean, hasta se ve cómo le está jalando la playera. O sea, de verdad, no solamente es una foto que él se tomó y photoshopeó encima. Es un concepto que desde el principio él creó para que todo cuadre. Y está verdaderamente hermoso. Con el genio de la lámpara, Simba y Zazu, con la bestia, el hada madrina. Lo que no sé es si todos son personajes que él animó para las fotografías. Yo supongo que sí, porque muchas de las posiciones en las que están y las tomas no son tomas que generalmente ves en las películas. Dumbo, mira, volando con campanita, o sea, Hakuna Matata. Y aquí lo vemos con Abu a punto de tomar la lámpara y con la alfombra. O sea, la iluminación, las locaciones, de verdad están padricísimas sus fotografías. Ay, con la del aro. Esto ya no estuvo tan Disney. Ay, no, bueno. En verdad te recomiendo su trabajo. Todas estas publicaciones que ya son más caricatura están a partir de... ¿dónde está la fecha? 1 de octubre del 2018. Octubre del 2018 más o menos. Antes tiene fotos ya de todo. Y muy al principio está esta de Bob Esponja, la señora de los gatos. Su cuenta, Samuel MB1991. Te voy a dejar su cuenta aquí. Pasa porque esta es una cuenta a la que vale seguir. Y la segunda cuenta que me encontré buscando a Samuel, justamente porque Samuel es el que se volvió viral, por lo menos hoy en México y en las páginas de fans de Disney. La segunda cuenta que me encontré es de Luigi Chemo. Él es un ilustrador italiano con más de 93,000 suscriptores, que es diseñador gráfico, y su primera publicación del estilo la vi el 28 de noviembre del 2016, poquito después de las de Samuel. No sé qué fue primero, el huevo o la gallina, en donde empezaron a poner sus fotos, pero el trabajo de Luigi también está padrísimo. Vale la pena que lo veas. Me parece que es un poco más adulto. Él juega un poco más con el humor porque ya empieza a meter un poco de picardía. Vamos a ver su trabajo. Esta, que es su última publicación, me parece muy ingeniosa y muy divertida también. Él se ve que juega mucho también con la animación de los personajes. Él no les mete tantas sombras y efectos como en el caso de Samuel, pero son súper divertidas sus publicaciones también. Y tiene mucho este tipo de publicaciones, como esta de Mico, en la que está jugando el Mico de la realidad con el Mico del papel, en la que hay como un juego del que se están saliendo de la libreta, como aquí, como Dumbo. Mira, aquí está con Bambi.
Mira, aquí empieza a hablar eso del humor. Dice, Tarzán, estás muy cerca del ventilador y se ve pixelado. Que se le levantó el taparrabos. Y la reacción de Tarek es lo más divertido. Con Olaf. Stitch en la canasta de E.T., por supuesto. No. Titanic con Isma. Esta, por ejemplo, de Lilo y Stitch sí juega mucho con las luces y las sombras y eso me gustó. Está bien bonita y está súper bien hecha. Aquí jugando otra vez con la llama de Hades, soplándole a su cabeza. Aquí viene cómo la hizo. Vean, como de esta fotografía saca esto, ¿no? Es verdaderamente un trabajo artístico. Vean. Aquí hay otro ejemplo que es con Golfo y con Reina. Él tiene muchos trabajos. Esta de Balú es en la que les digo que empieza a jugar como quitándole las cobijas al oso que no lo deja dormir, ¿no? Este está muy cañona. Él quitándose la máscara y es Hades, ¿no? Tiene muchos trabajos nada más de pura animación, pero también en los que combinan la realidad, que son los que más me gustan. Como este. Trepado en la panza de Balú. Samuel tenía uno muy parecido también. Este en que está jugando porque le quitó el bra a Ariel y Ariel está enojada. Esto ya es humor más adulto. ¿Están de acuerdo conmigo? No, bueno, o sea, esto es una joya. La abuela Sauce. Aquí pintándole con un Sharpie bigotes, cejas a la bella durmiente. Qué falta de respeto. Él también se hizo como animación y está bien padre, la verdad. Esta, por ejemplo, es también muy del estilo. Abrazado con Balú a la orilla del río. Esta de Merlín está sensacional. Tristeza. Estas como las fotos que tenían comparativas del 2009-2019 con el perro. Él la tiene pero con Pegaso. Esta, por ejemplo, él está depilando a Soli y es muy parecida a en la que Samuel está depilando a Gastón. Son ideas similares, no son iguales. El trabajo es diferente, pero son similares. A mí se me hace que sí se inspiran uno del otro. Sí hay cierta inspiración, pero el trabajo de cada uno es único y vale mucho la pena. Vean esto. Esta que está pintando a la sirenita y le pone la cara de Ursula. Flotsam, Jetsam. No, bueno, es Carol, Flounder y Ursula, por supuesto. Esta, por ejemplo, que están fumando, pues ya es muy adulta. Esta del genio también es muy parecida a la de Samuel. Bueno, el trabajo de los dos vale mucho la pena. Te voy a dejar también aquí su Instagram, Luigi Kemo. Y son cuentas que vale la pena seguir, que vas a encontrar muy inspiradoras. Como ya les dije, sí se nota que de repente se inspiran algunos de los trabajos uno del otro. Así que yo supongo que sí se conocen o sí se siguen. Pero el trabajo de los dos es único y es maravilloso. Y no por nada se hicieron virales. Así que te recomiendo que vayas a sus cuentas de Instagram, los sigas y veas todo el trabajo que están subiendo, porque es de verdad muy inspirador. Si te gustaría hablar de otros artistas que se han inspirado en Disney y han agarrado su arte y la han modificado de alguna forma, dímelo en los comentarios para que también te haga videos sobre ellos. O si quieres que te haga otros videos de cuentas interesantes de Instagram que también puedes seguir, pónmelo ahí mismo para que te lean. No se te olvide seguirlos, aquí están sus Instagrams. Y aquí está el mío. Y otra cosa, estuve buscando más artistas que hicieran exactamente lo mismo que ellos y no encontré más. Entonces, si tú conoces algún otro que me quieras recomendar, dímelo para que también se los ponga aquí en los videos. Me encanta verte, no dejes tanto tiempo sin pasar por el canal porque te extraño mucho. Chécate todos los demás videos que tengo en el canal, suscríbete, dale a activar a la campanita. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Y hoy es mi cumpleaños, felicítame.